Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Recíbele o recíbelo como a mí mismo. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Al iniciar el estudio inductivo de la Biblia, en mi primer año en el seminario, el profesor nos puso a estudiar la epístola de San Pablo a Filemón. Desde ese momento me cautivó esta breve carta personal escrita en el primer siglo, y a través de los años ha sido motivo de reflexión y también acompañado del anhelo de algún día escribir un comentario sobre la misma. En el año 2022 el anhelo se volvió por fin realidad. Y al recordar mi placentera experiencia y las bendiciones que recibí al enseñar en el seminario Edinburgh Theological Seminary, decidí dedicar el libro a mi querido amigo y promotor del seminario, el doctor John P. Roberts Hayne, y a los profesores y los alumnos y exalumnos de este seminario. Este libro lo pueden ustedes adquirir allá atrás. Tengo suficientes ejemplares. La epístola a Filemón ha sido objeto de desprecio por activistas sociales y de desinterés por cristianos comunes. Los primeros, porque en la epístola el apóstol parece acomodarse a la esclavitud del primer siglo y se atreve a regresar a un esclavo a su dueño. Hay que notar que los dueños de los esclavos en el sur de Estados Unidos apelaron a esta carta para justificar el obligado retorno de los esclavos fugitivos. Los activistas sociales se han quedado atorados en las relaciones entre los tres personajes principales: Pablo, el autor de la carta; Filemón, el dueño del esclavo; y Onésimo, el esclavo. Y opinan que la carta refleja y parece aprobar las estructuras que regían en el Imperio Romano del primer siglo. A su vez, muchos cristianos comunes han mostrado desinterés por la carta porque les parece que la epístola es una simple carta personal con muy poco contenido doctrinal y espiritual. Un domingo hace muchos años, enseñando la epístola a una clase de escuela dominical en la Ciudad de México, un hermano expresó este punto de vista cuando comentó: es una carta común y corriente como las muchas que escribimos nosotros. Punto final. Ambos grupos no han reconocido, no han podido reconocer algo extraordinario en esta carta. En esta breve epístola de solamente 25 versículos, el nombre del Señor Jesucristo o su derivado aparece 10 veces en solo 25 versículos. Si bien es cierto que la carta aborda las relaciones entre tres personajes, Pablo, Filemón y Onésimo,
el personaje principal de la carta es Jesucristo. El Señor Jesucristo es el resorte que mueve la vida de las tres personas. Primero, Jesucristo es quien llama a Pablo y lo comisiona como apóstol, pero también es el quien le concede la libertad de dejar la autoridad apostólica para ordenar lo que conviene por un espíritu compasivo y respetuoso que simplemente le inspira a rogar. El apóstol escribe: nada quise hacer sin tu consentimiento. Además, según Pablo, no es Roma ni la autoridad civil la causa de su encarcelamiento, sino el Señor Jesucristo. 3 veces dice que es prisionero de Jesucristo. Jesucristo es quien lo mueve para amar y proteger y aún engendrar en el Evangelio a un desdichado esclavo, Onésimo. Pablo asume el riesgo que conlleva protegerlo, pues en el imperio romano de aquel tiempo, el que protegía un esclavo fugitivo era severamente castigado. Jesucristo mueve a Pablo a estar dispuesto a asumir la posible deuda de Onésimo para con Filemón. Está dispuesto a pagar lo que el esclavo podría deber. El ejemplo de Jesucristo, quien pagó por sus pecados, es lo que mueve al apóstol a pagar lo que podría deber Onésimo. Segundo, Jesucristo mueve a Filemón, el dueño del esclavo. El párrafo de los versículos 4 al 7 basta para darnos cuenta de la manera en que Cristo ha influenciado en la vida de Filemón. Su amor y fe por Jesucristo inspira su amor por y confianza en los hermanos de la pequeña iglesia bajo su cuidado que se reúne en su casa. El ministerio de Filemón, bajo la influencia de Cristo, ha sido motivo de reposo y consolación para los santos, es decir, los hermanos de la iglesia. En medio de los contratiempos y vicisitudes de la vida, estos hermanos han encontrado en Filemón su pastor, quien les ofrece reposo y consolación. Y tercero, Jesucristo influye también en la vida del esclavo fugitivo, Onésimo. La gran mayoría de los esclavos eran despreciados miembros de la clase social más baja, objetos de trato violento, muchos de ellos desprovistos de lazos familiares. El esclavo era un don nadie. Gracias a la intervención de Cristo en su vida, a través de Pablo, Onésimo ahora tiene un padre, Pablo, y un hermano amado, Filemón, y una familia, la iglesia. Y si en alguna manera antes era inútil, ahora es tan útil que Pablo quisiera retenerlo en la prisión para servir en la difusión del Evangelio. Pablo usa la expresión en Cristo 143 veces en sus escritos.
Y la frase se encuentra en el versículo 8 de la epístola y sus variantes en los versículos 6, 16, 20 y 23. Esta frase en Cristo no es una simple fórmula retórica, sino expresa, más aún que el énfasis en la justificación, la santificación o la reconciliación, expresa el corazón de la fe del apóstol. En Cristo resume lo que Pablo enfatiza en Romanos 6 del 1 al 11, Colosenses 2, 20 al 3, 11, Gálatas 2, 20 y otros lugares, donde enseña que la vida cristiana es una vida que participa plenamente en la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo. Y esta participación con Cristo es el eje de la vida de Pablo, de Filemón y aún de Onésimo. Pero Jesucristo no solo ha transformado la vida de un apóstol, de un esclavizador y de un esclavizado por su identificación con Cristo, también ha transformado las relaciones entre los tres. Las estructuras sociales en aquel tiempo eran basadas en la estricta jerarquía. Desde el emperador en la cúspide, pasando por la casta social cercana al emperador, hasta los de más abajo, los esclavos. Esta pequeña carta da testimonio de que el Evangelio de Cristo puso de cabeza las estructuras sociales de aquel tiempo. Pablo se aproxima a Filemón no como un apóstol, sino como un hermano en la fe y preso. Los presos estaban junto con los esclavos en el peldaño más bajo de la escala social. Pablo no ordena, sino en forma humilde, compasiva y respetuosa, ruega a Filemón a favor de Onésimo. Le ruega recibir a Onésimo como si fuera Pablo mismo. Se identifica con Filemón como hermano y aboga por él como si fuera su hijo. En la sociedad romana, muchos de los esclavos liberados se encontraban en peor situación que antes de su emancipación, ya que no tenían quien los protegiera y el estigma de su previa esclavitud pesaba sobre ellos. Yo creo que cuando Pablo le dice a Filemón, recíbelo como a mí mismo, no solo le está pidiendo que lo libere, sino que al agregar, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, le está pidiendo que esta liberación borre el estigma de la esclavitud y eleve la condición social de Onésimo. Filemón ha de recibir a Onésimo ya no como su esclavo, bajo las órdenes y posibles caprichos de un amo, sino como si fuera Pablo mismo, como un hermano en la fe. Onésimo, por su parte, ya no es un don nadie, sino que ahora ocupa su lugar en la sociedad como cualquier ciudadano y en la iglesia como hermano. En la pequeña congregación que se reunía en la casa de Filemón en la ciudad de Colosas, ya no había judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque ahora en Cristo Jesús todos eran hermanos en la familia de Dios. Para concluir, muchos intérpretes del Nuevo Testamento
creen que Pablo escribió la epístola que lleva el nombre a los Efesios como una circular destinada a las congregaciones en las ciudades del Valle del Río Lico, entre las cuales se encontraba el pueblo de Colosas. Si esto es cierto, entonces Efesios se ha de haber leído en una reunión de los hermanos que se congregaban en la casa de Filemón. Y ellos escucharon la siguiente petición de Pablo, que él elevó como una oración intercediendo al Padre por todos ellos. Oración que hoy hago mía y la cual elevo por todos ustedes. Ruego a nuestro buen Padre Celestial, que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. Dios les bendiga.